está primero en la Biblia y segundo en el espíritu de profecía. Vamos a empezar una temática nueva que tiene que ver acerca del espiritismo, la parábola del rico y Lázaro, 3 días, 3 noches, Jesucristo. Hay varios temas conflictivos con respecto al estado de los muertos y vamos a ir desarrollándolos con la ayuda de Dios. En el sábado que estudiamos por varios domingos, unos 6, 7 domingos nos llevó el tema del sábado porque es el sello de Dios. El sello de Dios es el Espíritu Santo, pero el otro sello es el sábado. El conflicto final en la tierra, sábado versus domingo. Debemos de tener bien claro, hermanos, de todos los textos que vimos, Mateo 24:20. Hermana Magdalena, tenga la bondad. Mateo 24:20. Es de crucial importancia, hermanos, cuando hablen con los hermanos protestantes. Amén. Mateo 24:20 dice: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Amén. Gracias, hermano. Ese texto es el caballito de batalla nuestro, para decirle a nuestros hermanos protestantes que el sábado no quedó clavado en la cruz. Jesucristo ahí está profetizando la destrucción de Jerusalén y le está diciendo a los cristianos, por favor, no huyan ni en invierno ni en día sábado. O sea que el sábado seguía siendo santo, profetizado por Jesucristo. Frente a eso, los hermanos protestantes no pueden decir nada, porque es muy claro y muy contundente ese texto bíblico. Y hay muchísimos más. Pero, hermano, vamos a entrar al tema del espiritismo moderno y un poquitico los agüeros en el mundo adventista. Le pregunté a la inteligencia artificial qué es el significado de espiritismo. Con la inteligencia artificial hay que tener cuidado. Todo lo que dice no es cierto. Y yo le invito a que haga un experimento. Pregúntele usted a la iglesia, a la inteligencia artificial, cuáles son los mandamientos de Dios. Y les cuento, apreciados hermanos, que cita los mandamientos de la iglesia católica. No cita los mandamientos que están en Éxodo 20, del 1 en adelante. Mira, le pregunté por el espiritismo y da la siguiente respuesta. El espiritismo es una doctrina filosófica y religiosa, sistematizada por Allan Kardec en el siglo XIX, que sostiene la inmortalidad del alma y la posibilidad de comunicarse con los espíritus de los muertos a través de médiums. Estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, promoviendo leyes morales y la reencarnación. Es increíble, hermano. Se basa en la creencia de que los vivos pueden establecer contacto con el mundo inmaterial, a menudo para buscar guía o consuelo. Incluye la creencia en Dios, la reencarnación, la inmortalidad del alma, la vida futura y la pluralidad de mundos habitados. Sus seguidores lo definen como ciencia, filosofía y religión. Reuniones organizadas para intentar contactar espíritus, a menudo dirigidas por un medium. Prácticas curativas. En Latinoamérica es común el uso de creencias espiritistas para tratar enfermedades o influir en la suerte. Ese es más o menos lo que dice el significado de IA. Pero, hermanos, voy a empezar contándoles 2 testimonios. El primero, por allá en la década del 70, una hermana adventista de muchos años, de miembro de la iglesia adventista, tenía su único hijo,
El hijo de ella tenía aproximadamente unos 23 años y en esa época fue la guerra de Vietnam. El ejército tomó al único hijo de la hermana y se lo llevó para la guerra de Vietnam. El hijo se estuvo comunicando con su mamá a través de cartas. De un momento a otro, ella le perdió el contacto al hijo de la hermana adventista. Y el gobierno de Estados Unidos le mandó a llamar a la mamá y le dio un cheque de bonificación, un cheque porque su hijo había fallecido en la guerra de Vietnam. La hermana, muy triste por la partida de su único hijo, tomó la decisión de ir donde un médium, porque ella quería hablar con su hijo. Preciso, fue ella a una reunión de esas espiritistas, le hicieron ahí el espiritismo y lograron que ella hablara con su hijo. Ella sintió una felicidad muy inmensa, la hermana, porque pudo hablar con su hijo y fue a varias reuniones, pero luego dejó de ir. Con el paso del tiempo, con los años, un día llegó a su casa una persona, le tocó la puerta a la hermana y era su hijo, hermano. La hermana le dijo, pero ¿cómo, hijo? ¿Tú no estabas muerto? Y dice, no, mamá, yo no estaba muerto. Nosotros nos perdimos en la selva y estuvimos 2 años perdidos en la selva. La hermana fue víctima de un engaño a través del espiritismo. Y otro testimonio es personal, ese sí es mío. Los testimonios nos ayudan a crecer en la fe, ¿no, hermanos? Hace muchos años yo no era adventista. Con Ever trabajamos el calzado, tuvimos fábrica de calzado, luego nos independizamos y empezamos a trabajar independientemente, empezó a ir muy bien. Pero de un momento a otro mis finanzas se me fueron abajo, mis finanzas iban de para abajo, de para abajo, de para abajo. Y por consejo de un amigo, me dijo que fuera a visitar una medium, que esa señora me sacaba de los problemas financieros que yo tenía. Fui donde ella, le pagué su dinero, me hizo unas sesiones extrañas, luego me cogió mi mano, recuerdo, y me dijo cosas que le dicen a todo mundo. Eso es una cosa loca, le cuento. Me dijo que había personas que me tenían envidia y que me cuidara porque se me avecinaba una enfermedad. También me dijo que tenía un viaje muy pronto, que no sabía si era al extranjero o era aquí en Colombia. Para resumirles, hermanos, fui víctima de un engaño porque lo que me llevó a mí a bajar mis finanzas era que estaba llevando una vida desordenada. Cuando se lleva una vida desordenada, no hay dinero que alcance. Vamos a ver 4 videitos, son cortos, no son largos, acerca del espiritismo. Vamos a ver uno acerca de los fundamentos del espiritismo. Vamos a ver la otra de los políticos, cómo utilizan el espiritismo. Y vamos a ver un video de Celia Cruz. Celia Cruz fue una ferviente católica. Ella murió, ella es cantante cubana, ¿no? Ella cree que reencarnó. Tengo amigos católicos que no creen en la resurrección, pero sí creen en la reencarnación. Y vamos a ver otro video de un artista que su esposo se fue y un médium le dice qué le va a acontecer. Hermana Magdalena, vamos con los videitos. Fidel Castro no solo tenía escoltas, tenía un santero. En las calles de Guanabacoa, donde la santería no se estudia, se respira, vivió un babalago llamado Arcadio Calvo Espinosa. En los caminos de la Osha lo conocían como Tatán de Bilongo, pero en las sombras le decían Buey Suelto, un nombre que imponía respeto, porque su poder, decían, no tenía ataduras, dominaba la regla de Osha, y también la regla conga. Se decía que veía cosas antes de que pasaran, que sabía cuándo la muerte andaba cerca, y que hacía trabajos que muchos santeros ni se atrevían a nombrar. Pero lo más fuerte no era lo que hacía, era a quien protegía. Arcadio lo decía sin bajar la voz: soy cubano 100%, de esta tierra no me mueve nadie, y mis santos protegen a Fidel Castro.
Los que lo conocieron aseguran que no hablaba por hablar. Cuentan que a través de rituales, sacrificios y secretos antiguos, Arcadio selló la protección del comandante, que cuando la bala lo buscaba, se torcía, que cuando la muerte se acercaba, algo la detenía. Y lo más escalofriante, después de más de 600 intentos de asesinato, Fidel murió de viejo. Arcadio ya no está, pero su nombre todavía camina en los pasillos de la santería cubana. Y algunos juran que su espíritu aún trabaja. Ahora dime tú, ¿casualidad o protección que nunca se rompió? Fidel Castro. Porque sí existe la reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación? Creo en la reencarnación y soy una reencarnada. Mira, mi tía Ana, ella tuvo una hijita. La hijita se enfermó y pues murió. Y a ella ya le habían dicho que la niña moría. Cuando la nena muere, ella le parte así, le hace así, y le parte. Perdón, Jairito, ¿dijiste algo? Creo que se oye feo. No, desde el comienzo es que salió adelantadito y hay algo importante que ya dice al comienzo. Porque sí existe la reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación? Creo en la reencarnación y soy una reencarnada. Mira, mi tía Ana, ella tuvo una hijita. La hijita se enfermó y pues murió. Y a ella ya le habían dicho que la niña moría. Cuando la nena muere, ella le parte así, le hace así, cac, cac, y le partió los deditos para marcarla y ver si de verdad volvía a la tierra. En ese momento, mi mamá estaba en estado de mí. Nazco yo y mírame mis dedos. Mira el dedito aquel, mira lo partido. Sí, está partido. Y mira este, partido. Entonces yo soy la reencarnación de la hija de Ana. Por eso es que ella me quiere tanto. Pero si lo creen, ¿sí, verdad? Sí, míralo sí. ahí. Sí. No se me ve, pero hasta que yo lo enseño, ese está partido y este sí, también está partido. ¿Qué te parece? ¿Y siempre los tuviste así? Desde chiquitito. ¿Desde chiquitito? Nací con ellos así. Ya. Fuimos con una pregunta al aire y la repito cortita. ¿Qué me depara el futuro en el amor? Tocaya, Ana. Bueno, en el momento actual hay muchas cosas que sanar, hay muchas cosas en el aire todavía para que venga un nuevo amor, que llegue el otro amor que te apapache, que te ponga como prioridad, que sobre todo haya respeto, amor, estabilidad, equilibrio. Sí va a llegar, no es que el amor que no haya o exista un amor para ti, claro que lo hay. Simplemente que aquí hay muchas cosas en ti que soltar, que liberar, que sanar, dejar de preocuparte. O sea, te voy a decir algo, que es lo que estoy recibiendo en este momento. Nada en la vida, no te tomes como que tuviste un fracaso. Fue una lección, lo anterior, ¿ok? Entonces, lo que va a llegar va a ser completamente diferente porque tu mentalidad o tu manifestación hacia el amor va a ser completamente diferente. Entonces sí va a llegar un buen amor, alguien que te tome, que te tenga en cuenta, que sea su prioridad y vas a ser muy feliz. Lo que merece. Claro que sí. Lo que merecemos. Pero ahora este momento actual es sanar. El espiritismo nos enseña que no estamos solos, que más allá del velo de lo visible hay una gran familia espiritual que nos guía, nos observa y nos acompaña. Hoy hablaremos de los 7 fundamentos del espiritismo, las columnas sobre las cuales se levanta nuestra fe, nuestra práctica y nuestra evolución como seres de luz. 1. Creencia en un solo Dios. Todo comienza con la fe en un solo Dios, no un Dios de castigo o temor, sino una energía divina, creadora y amorosa, que habita en cada átomo del universo y en cada corazón humano. Ese Dios no tiene nombre ni forma, porque su esencia se revela en la vida misma, en el sol que nace, en el aire que respiramos, en la chispa que mueve al espíritu. 2. La inmortalidad del alma. El cuerpo puede cansarse, envejecer o desaparecer, pero el alma nunca muere. Somos espíritus eternos viviendo experiencias temporales, viajeros que cambian de vestidura para seguir aprendiendo. La muerte no es un final, sino un puente hacia la continuidad de la vida.
3. La reencarnación es la gran escuela del alma. Cada vida es una lección, un capítulo más en el libro de nuestra evolución. Volvemos una y otra vez al mundo físico para corregir errores, fortalecer virtudes y servir al plan divino. Nada es casualidad. Cada encuentro, cada lágrima, cada alegría tiene un propósito mayor. 4. La comunicación con los espíritus. Entre el mundo material y el espiritual no hay muros, solo vibraciones. Por medio de la mediumnidad, los Gracias, hermana Magdalena. Estos son los videitos, hermano. ¿Qué tal el testimonio de Celia Cruz? Impresionante, hermano. Claro, las personas ven a esas personas influyentes y le copian. Mire que ya reencarnó. Eso es verdad. Yo pregunto, ¿quiénes son los mejores clientes del espiritismo? Número 1, los artistas de Hollywood. Increíble, hermano. Gente tan adinerada. Son apasionados. Por eso. Número 2, los políticos. Todos, no les salva ninguno. Juegan con cara y juegan con sello por el hambre del poder. Y a lo que más acuden es a los medium. Otro grupo de personas que utilizan muchísimo el espiritismo son los mafiosos. Logré conocer amigos que trabajan con estas personas que mandan a hacer unos budas de oro. Y mujeres, cuando su cónyuge le es infiel, utilizan mucho el espiritismo. El motivo mayor del espiritismo, apreciados hermanos, es la codicia. ¿Alguien recuerda dónde empezó la codicia? En el huerto del Edén. Bueno, en el cielo Gracias, también, ¿no? hermana Yané, pero primero estuvo en el cielo. Hermana Magdalena, vamos a ratificar eso. Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Muchas gracias, hermano. Allá empezó la codicia. Alguien se preguntará, hermano Jairi, ¿cómo fue la codicia? Luzbel era un ser creado, un ángel perfecto. De eso vamos a hablar más adelante con la ayuda de Dios, el origen del bien y del mal. Él codició, sintió envidia del puesto que tenía Jesucristo. Recordemos cómo es el organigrama, hermanos. Estamos nosotros, los ángeles, Arcángel Miguel, los querubinos, los serafines, los ángeles y nosotros. Luzbel codició el puesto del Arcángel Miguel y hubo una batalla en el cielo y fue expulsado. La pregunta es, ¿por qué no pegó Luzbel para otros mundos, sino pegó para este mundo? ¿Alguien sabe por qué? Yo. Nosotros no lo aceptaron. Eso iba a decir, pero bueno. Muy bien, hermana Juliet, muy bien. Aquí le abrieron las puertas al enemigo. Eva y Adán. Los otros mundos no le abrieron las puertas, hermano. Entonces cayó aquí y la codicia es algo impresionante. Y les cuento un testimonio de codicia. Hace años tenía la costumbre de regalarle a mi esposa cada 2 o 3 años carro nuevo. En una ocasión le di un carro nuevo y a los 3 meses me dijeron que quería que le cambiara el carro.
Entonces le dije a Valentina y a Piedad, les dije, hombre, ¿cómo va a cambiar ese carro si yo acabo de comprar ese carro? Si yo lo vendo a esta hora o lo entrego para sacar otro carro nuevo, pues pierdo mucha plata. ¿Y qué carro quieren ustedes? Les pregunté. Y mi Valentina con esa voz melodiosa, ay papi, queremos un Mazda 2. Mazda 2. Y dije, no, pero este carro es mejor que el Mazda 2, este carro es bueno. Hermano, escuche el testimonio bien. Saqué el perrito a orinar de la casa y el frente a la casa donde yo iba al frente, en un descuido, el perro fue y se me orinó en la casa de al frente y se orinó en el carro de al frente. El carro del vecino al frente era un Mazda 2. Entonces, el Espíritu Santo me habló por medio del perrito. Y dije, aquí está la envidia de Valentina y de Piedad. Se enamoraron del carro del vecino, sabiendo que el de nosotros es mejor. Y me vine yo a hablar con ellas, con correa en mano. Y Valentina, ¿qué te pasó? ¿Que vos te llenaste de envidia por el carro que compró el vecino al frente? Eso está mal hecho y se miraron las dos. Y venga, hermano, oremos por ese espíritu de envidia. Y esa oración fue certerísima. Oramos, se fue ese espíritu de envidia y se quedaron un poco de años con ese carro, hermanos. Pero bueno, dice el refrán acerca de la codicia, la metáfora. Escucha la metáfora. Y una persona fue donde un angelito, donde un medium, para que lo sacara de sus problemas. Y el medium le dijo, lo saca de sus problemas con una condición, que lo que él le pidiera a su enemigo se lo daba doble. El medium le dijo a esa persona, váyase y me trae la lista. La persona al otro día fue donde el medium pensando, ¿no? Pero si yo le pido a este señor que me solucione mi problema, que me dé un carro, a mi enemigo le va a dar 2 carros. Si yo le pido una casa, a mi enemigo le va a dar 2 casas. Y él llegó donde el medium, dijo, me trajo la lista, y decía, sí, señor, ¿qué quiere que le haga? Que me saque un ojo, para que al enemigo le saque los 2. El tema de la codicia es un tema delicado, hermano, delicadísimo, pero bueno, le hago una pregunta apreciada, hermanos, hablando de este tema, ¿no? Acerca de los agüeros. ¿Qué pensarían ustedes, apreciados hermanos, que el miembro, la hermana X, el hermano Y, adventista, fiel observador del sábado, fiel observador de los mandamientos de Dios? ¿Qué pensarían ustedes si ese hermano o esa hermana adventista, el 31 de diciembre, se come las 12 uvas, se pone los cucos amarillos y sale con una maleta a caminar para viajar? Hermana Elizabeth, es su tiempo. ¿Qué nos puede hablar acerca de los agüeros? Hermano, que hay adventistas que hacen eso, como dice el dicho, que los hay, los hay. Hermano, pues yo de esos güeros que usted me está nombrando ahí, los voy a tomar de últimos, porque quiero como darle una interpretación bíblica a lo del agüero. En número 23-23 es una de las primeras notas donde se menciona la palabra agüero. Dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Esto lo dijo Balaán cuando Balac quería que maldijera al pueblo. Pero como Dios no se lo permitió, dijo que no había ningún agüero en contra de Israel. Sin embargo, eso no fue tan cierto, porque ellos, mientras estuvieron bajo la cobertura de Dios, ningún agüero los tocaba. Pero como el Balaán no pudo maldecir al pueblo, entonces, ¿qué pasó? Que el enemigo utilizó otra estrategia. Pero este texto lo traje para que miremos que la palabra agüero aparece en la Biblia. La palabra agüero significa, es una interpretación de acontecimientos que nos pasan diariamente. ¿Sí? Interpretamos lo que nos pasa. Y esos agüeros nosotros los tomamos como un chiste. Por ejemplo, lo que usted decía, ¿no? Que le damos acá la maleta y le damos a la vuelta a la manzana y entonces la familia se une y la risa y están los que no son adventistas y los que son adventistas y se vuelve la recocha, ¿cierto?
y no le vemos nada de malo a ese tipo de cosas. Pero si nosotros vamos a esas partes de agüeros y de espiritismo, eso viene de la civilización celta. Los celtas eran no eran un imperio, sino que eran un grupo de personas que se unían bajo la economía, eran agricultores, eran metalúrgicos y todo eso, pero ellos eran politeístas. Ellos creían en muchos dioses. Y ellos, la principal cosa que creían era la conexión del ser humano con la naturaleza. Entonces ellos adoraban los ríos, adoraban los bosques, todo era motivo de adoración. Y si usted analiza ahorita en el Congreso de Davos en el 2024, llevaron una mujer brasilera, hizo un ritual espiritual porque tenemos que reconciliarnos con la naturaleza. Entonces mire que eso no es tan nuevo, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, que los romanos vinieron después y sometieron a los celtas, que fue el gran imperio romano, pero de allá, como ellos se regaron por todo el mundo, regaron sus agüeros, sus supersticiones. Y la Biblia nos dice, un estudio de la Biblia dice que los gálatas son una descendencia de los celtas. Y ellos eran gentiles y Pablo los evangelizó. Pero ahorita que Pablo los evangelizó y vinieron los judíos cristianos y les empezaron a decir, pero se tienen que circuncidar, pero tienen que hacer eso. El cordero había que morir, el día de les empezaron, entonces ellos como venían de una religión politeísta, donde creían en muchas cosas espirituales, ellos les pareció interesante adoptar eso. Por eso el libro de Gálatas habla exclusivamente de la justificación por la fe. Porque nada de eso nos protege. Para poderle quitar a los de Gálatas la idea de esas supersticiones. Entonces, a mí me parece interesante que hablemos de agüeritos que tenemos por ahí antes de hablar de los que usted dijo. Y precisamente hablando de los celtas, como ellos creían que en los árboles vivían los espíritus que los protegían y las hadas buenas, ellos son los de los cuenticos y que las hadas y vienen y nos protegen y la calabaza se convierte en la carroza, todo eso viene de allá. Entonces, cuando estamos en una conversación y entonces, no, pues mira que a esta fulanita le pasó una cosa terrible y cuentan, y sí, yo toco madera, hermano, porque a mí no me pase eso. Y lo decimos muy jocosamente. Y hermanos, esos 2 segundos que usted da esos 2 o 3 golpes, está haciendo un ritual. Porque eso era lo que hacían los celtas, que creían en muchos dioses. Cuando ellos pensaban que necesitaban ser protegidos, se iban al bosque y tocaban los árboles para que el espíritu supiera que ellos necesitaban protección. Entonces, esas cosas tan sencillas que nosotros vemos como cosas, un cristiano ya no debe decir eso, porque está anteponiendo la voluntad de un acontecimiento normal a la voluntad de Dios. Se está olvidando de que Dios es el que lo protege, no tocar madera. Tocar madera no lo va a salvar de lo que le pasó al otro. Lo que lo va a salvar es su conexión con Dios. Le va a decir otro agüerito. Sana que sana colita de rana. Si no sanado, y sanará mañana. Hermano, eso viene de España, unas creencias, como les digo, toda esa zona fue influenciada por los celtas. A la rana se le da un toque de reencarnación, de sanidad. Entonces, era un canto, en ese canto hay un rito de consuelo para el niño. Sana que sana, si no sana hoy, sanará mañana, porque la rana te va a dar la salud. La rana es la que te va a proteger. Ese es otro agüero. Y lo usamos, y lo hemos usado inconscientemente, sin conocimiento realmente, pero pues a partir de hoy, hermano, usted ya está avisado. Otro.
me rascó la mano, se me va a llegar platica. Y si es la izquierda, pues me van a cobrar. Llegaron los deudores. Eso es una superstición, hermanos. Eso es confiar en mis instintos. Ah, como a mí es que me está picando la mano, soy yo. Eso es una superstición. E incluso la nueva era, cuando ellos dicen que les rasca la mano, es porque es momento de cambiar, de ascender, de permitir que la energía positiva les entre. Otra cosa, estamos cocinando y nos botó el salero y se regó la sal. Nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos unas tradiciones orales muy fuertes que se han venido transmitiendo de generación en generación. E inconscientemente, o como les digo yo, justamente se nos viene a la mente porque eso es lo que siempre hemos escuchado de nuestros abuelos, de nuestros papás. Y usted encontrará que la gente le rega la sal, inmediatamente le echa agua, para que no le haga caer mala suerte. En las civilizaciones europeas, cuando se le riega la sal, ellos dicen, mire toda la superstición que hay alrededor de eso, que es que el enemigo está a nuestro lado izquierdo, esperando, como la sal se le ha dado propiedades sanadoras y de santificación y toda cosa, el enemigo está esperando que bote la sal para tirarnos una maldición. Entonces, todas las cosas tienen un contra. Entonces, cogen la sal que se regó y se la tiran al lado izquierdo para que el enemigo quede ciego y no nos pueda decir nada. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que, las hemos heredado, esas tendencias a creer en eso, aunque nos convirtamos al Evangelio, han sido muy difíciles de erradicar de la mente. Y de la mente de los viejos sobre todo, y yo ya me considero dentro de esos viejos que nos han enseñado muchísimas cosas de eso. Y es difícil erradicarlas, pero hay que empezar una guerra espiritual con eso. Decirle al Señor, examíname, Señor, y muéstrame dónde estoy errada sin saberlo. Y pedir perdón y que el Señor empezara a guerra. Quíteme eso de mi mente. Quíteme eso de mi Espíritu Santo, sea el que obre en mí. Se cayó el espejo y se quebró, hermano. Ya parece espejo ahí colgado bajo de jarra. Eso trae mala suerte. Eso viene de los romanos. Los romanos no tenían espejos. Recuerden que ellos empezaron a pulir metales para poderse medio observar. Por eso Corintios dice que ahorita vemos como por un espejo, pero eran esos espejos de la época y después veremos la gloria del Señor reflejada. Entonces, los romanos creían que en el espejo se reflejaba el alma, lo que usted era. Y ellos creían que cada 7 años su alma se renovaba. Decía, usted le quedaba el espejo, su alma quedaba quebrada y tenía que esperar 7 años de su mala suerte hasta que no se le regenerara el alma. Nosotros tal vez desconocemos esos orígenes, pero lo esencial para el enemigo, que es separarnos de Dios, de la confianza en Dios, lo tenemos. Ah, se quebró eso, mala suerte. ¿Quién sabe qué me va a pasar? ¿Ya? Entonces, esos son agüeros muy comunes. Se cayó el cuchillo en la casa, va a llegar un hombre y va a traer problemas. Porque eso es lo que representa el cuchillo. Discusiones, visitas inesperadas, cosas que no. Hermanos, todo eso, más los que usted se acuerde por ahí, nos crean dependencia. Consciente o inconscientemente, le estamos dando valor a esos acontecimientos que son del diario vivir. Damos más importancia a la interpretación de esos acontecimientos al hecho de que hay un Dios vivo que vela por mi vida. Dios dirige la humanidad, aunque nosotros veamos que esto está llevado, Dios la está dirigiendo porque Él tiene un propósito y un fin para nosotros. Y eso no solamente es el universo, es mi vida. Todos los días mi vida está dependiendo de Él. Dios conoce mi necesidad
física, espiritual, mental, económica. ¿Qué más podríamos nosotros desear que tener esa seguridad de que Dios es fiel con nosotros? Pero nosotros muchas veces lo dejamos a un ladito un ratito. Resulta que usted me podría decir, no, pero eso del sana que sana, eso es... Mire, hermanos, un minuto que usted se separe de su pensamiento de que Dios es quien le protege, inmediatamente el enemigo está ahí. Usted no puede. Nosotros estamos en un tiempo, en ese momento en que no podemos dejar de velar. Velar no es no dormir. Velar es estar atento a lo que pasa en mi vida cada día y yo ponerle frente. Señor Jesús, esto no es suyo, por favor ayúdenme. Por favor ayúdenme. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire lo que dice Segunda de Reyes 17:17. Por favor, si lo busca. Segunda de Reyes 17:17 dice: hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole ira. Nosotros siempre estamos en misterio, porque eso es lo que Satanás coloca en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no acudimos directamente a Dios? Jeremías 17 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone en su propia fuerza y se aparta del corazón del Señor. ¿Creemos más en esas dudosas afirmaciones de la adivinación de Dios? ¿Permitiremos que nuestra vida dependa de señales y prácticas ocultistas? Hermanos, los abuelos son ocultistas, no son al azar. Por eso cuando usted coge 12 uvas y por cada uva pide un deseo en diciembre, usted está confiando en que su actuar, comerse esa uva, va a hacer que usted pueda tener eso que está pidiendo. No es que lo que le pasa en su vida no es Dios en su vida que tiene que actuar. Entonces, cuando estamos haciendo eso, estamos haciendo un ritual, hermano. Esta es la palabra en la cabeza. Rituales satánicos, aparentemente inofensivos. ¿Qué es lo único que están haciendo? Separándome de Dios. Dejando mi confianza en una uva. Dejando mi confianza en una maleta que le doy la vuelta para poder viajar. O sea, no es Dios el que me va a viajar, sino la maleta. Confiando en que si me pongo la ropa interior al revés, amarilla, antes de que entonces yo voy a tener prosperidad. Confiando en que si le echo unas lentejas a un tarro antes de las 12 y lo lleno, la cartera, no voy a aguantar hambre ese año. Depositando nuestra confianza en el enemigo y no en Dios. Jairito, se nos acabó el tiempo. Sí, está bien, Entonces, claro, no importa. El tema continúa la otra semana, tranquilo, hermanito Eduardo. Siga, hermana. Dice, la mejor decisión es que nos entreguemos conscientemente a la protección divina, a la guía de Dios, porque no nos podemos hacer deudores de la adivinación, porque es que los abuelos son una adivinación. Yo estoy pensando que cuando yo hago algo, estoy adivinando que va a pasar eso, y Dios entonces no está allí, entonces no tengo la protección de Dios. Y nosotros, el enemigo nos cobra todo, porque Él no nos ama. Él quiere que nosotros, después de que hacemos eso, como estamos hablando como adventista, después de que yo hago eso como adventista, de pronto el Espíritu me dice: usted eso que hizo está mal. Y de pronto entonces el enemigo dice: ah, sí, pero usted ya lo hizo y usted sabía y usted lo hizo, y empieza la culpa, ¿no? Empieza la culpa, porque Él no quiere que ese pecado yo lo confiese. Él quiere que ese pecado yo me quede con él para él no tenerlo que cargar. Él tenía, el macho cabrío tenía que llevar los pecados. Él ya no quiere eso. Y hay otra cosita por ahí, que eso es creo que después. Los amuletos, hermano, lo que usted habla, los políticos. Usted no ve a la gente ahora con una cantidad de cosas aquí. Porque es que ellos van donde los chamanes, ellos visitan a todo el mundo por los votos, ¿cierto? Por los votos. Y se hacen amigos de todo el mundo. Esta gente reza esas cosas.
reza estas cosas. Yo tengo una experiencia de un rezo, pero después se los cuento cuando pueda, porque se me acaba el tiempo. Entonces, esas cositas son ataduras del enemigo, porque ellos están confiando en esa manilla y no en el Dios Todopoderoso que guía el universo. Entonces, esos amuletos, esos objetivos pequeños, las herraduras en la casa, la sábila, el cuarzo, todas estas cosas, hermanos, están haciendo que yo me separe de todo, porque Dios es un caballero, Él no se mete donde no lo dejan. Y si yo consciente, inconsciente, yéndome para el lado del error, Dios espera a que yo tome mi decisión. Entonces, hermanos, estos acuerdos de Año Nuevo son superstición, nos crean falsas esperanzas y el enemigo hace que lo busquemos con humor, ¿no? Y hay otra cosita por ahí que hacemos que no son de esos, pero no son abuelos, pero sí tiene que ver con lo del espíritu. Hermano, ahorita yo me puedo aterrar. Muchos hermanos de la iglesia, jóvenes, con sus niños pequeños, el 7 de diciembre están pendiendo de están homenajeando al enemigo porque ese es el día en que la iglesia popular venera a la Virgen. Ay, pero es que el niño, viendo todos los vecinitos prendiendo las velitas, ¿y por qué no vamos a prender las velitas? Eso es que tiene. Hermano, hay muchas tela de donde. Esto del espiritismo, el amuleto es una sola, la hipnosis, el yoga. Vean, Satanás tiene una carta así, abierta. ¿Quién conoce mejor al ser humano sino el enemigo de mil años? Sabe qué ofrecer, a quién ofrecérselo y en qué momento ofrecérselo. Que el Señor nos dé su gran protección y que la sangre del Señor Jesucristo nos cubra para que el enemigo no tome posesión de nuestras mentes. Volvamos a algo consciente. Ese era mi aporte, hermano. El aporte mío no mentiras, el aporte del Espíritu Santo. Un aporte valiosísimo, hermana Elizabeth. Muchas gracias, hermano. Créame que eso no es fácil. Yo fui formado, criado en una familia muy llena de agüeros, hermano. Es más, les confieso, aún lucho por ellos. ¿Iba a decir algo, Alfredo? Sí, es que se le vienen a la mente a uno así. Claro, hermana, permítame, le comento y terminamos porque son las 8 de la noche y continuamos dentro de 8 días. Hermanos, yo practico ciclismo, compito en mi categoría y gano. Y a ese voy con una camiseta amarilla y gano. Y el enemigo me quiere colocar en mi mente que debo los domingos ir con esa camisa amarilla para ganar. Increíble. Yo te pregunto, apreciado hermano, para terminar. ¿Hay algo en tu vida que de pronto te tiene creyendo en algún agua